Por 53 votos a favor, 78 en contra y 14 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en la sesión de ayer el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Esto porque, según lo propuesto por el gobierno, el reajuste correspondía a un incremento prácticamente cero para este año. Vamos a conversar de este tema con el diputado Raúl Soto, integrante de la Comisión de Economía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola Gabriela, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, queríamos hablar de este tema, diputado, porque ya hace algunos días que se viene discutiendo en la Cámara esta propuesta del gobierno que partió básicamente igual de lo que se terminó votando ayer, a pesar de que durante el día martes esto se había discutido, se había tramitado, se suspendió la votación para el día siguiente a ver si se podía conseguir un acuerdo con el Ejecutivo, pero tampoco se ofreció mucho más. Sí, bueno, nosotros dijimos desde un comienzo que en una cosa bastante inédita en nuestro país, el gobierno había presentado un proyecto de reajuste al salario mínimo cero real, digamos, ya que solo consideraba un reajuste de acuerdo a la inflación que correspondía a 1.500 pesos, cifra que es total y absolutamente insuficiente desde nuestra perspectiva porque obviamente hoy día estamos en una situación compleja desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros somos de aquellos que piensan que el costo de la crisis no lo tienen que pagar exclusivamente los trabajadores, muy por el contrario, el Estado tiene que ayudar a los trabajadores y trabajadoras, a las familias vulnerables, a la clase media, a tener lo necesario para poder salir adelante durante estos tiempos de crisis. Y esto evidentemente que representaba francamente una miseria de reajuste para los trabajadores más vulnerables de nuestro país, que son cerca de 800.000, ¿verdad? Los que reciben el salario mínimo. Nosotros, por tanto, manifestamos tempranamente nuestro absoluto rechazo a este reajuste. Así se lo hicimos saber al gobierno en forma privada y también de manera pública. Y ante eso se generó la posibilidad de iniciar efectivamente un diálogo, una conversación, generar puentes con el gobierno para tratar de provocar algunas mejorías en este proyecto y algún eventual acuerdo. Por eso que efectivamente la votación que estaba inicialmente, ¿verdad? Para el día martes se modificó en 24 horas para dar espacio a esas conversaciones que se dieron durante el día de ayer en la Cámara de Diputados con el ministro Briones, con el ministro Monkever también, ¿verdad? Y efectivamente valoramos que hubo cierta apertura del gobierno a conversar y mejorar la propuesta. En su momento llegaron a ofrecernos un aumento, un reajuste hasta 6.000 pesos. Nosotros lo conversamos como oposición y consideramos que está muy lejos de las expectativas de los trabajadores del país todavía. Y por eso finalmente el acuerdo no se concreta y terminamos rechazando este proyecto de manera tal de obligar al gobierno a mejorarlo. Diputado, ¿qué le parece a usted el argumento por parte del gobierno y también de sectores del oficialismo que hablan de que finalmente un incremento del ingreso mínimo mensual perjudica a las pequeñas y medianas empresas? Ese es el gran argumento que se da siempre, ¿no? En las discusiones de salario mínimo, de que finalmente son las pymes las que se ven afectadas a la hora de reajustar este monto. Sí, bueno, yo creo que los elementos macroeconómicos, el tema de la productividad, los efectos que este debate tiene sobre el mercado laboral y particularmente el tema del desempleo siempre son relevantes y están sobre la mesa, pero no son los únicos. También hay que considerar en este debate cuál es el valor del trabajo que un país le otorga al esfuerzo que hacen sus trabajadores, ¿verdad? Y cuál es la relación de ese trabajo o de ese salario con el costo de la vida real, digamos, ¿verdad? Cómo en definitiva un país es capaz de asegurar un piso mínimo de salarios que permita entregar condiciones de vida digna a las personas, ¿verdad? Y en ese sentido creo que hay un desajuste bastante evidente hace bastantes años respecto del costo de la vida que aumenta y aumenta versus en los salarios que no aumentan en la misma proporción. Y ese es un tema que en algún momento vamos a tener que abordar. Nosotros entendemos, Gabriela, que hoy día estamos
en una situación excepcional de crisis, con un problema de desempleo bastante importante también, y con efectos económicos macro también que son bastante imprevisibles. No sabemos el nivel de profundidad todavía que el impacto de esta pandemia va a tener, particularmente en las pymes. Tres de cada cuatro trabajadores, ¿verdad?, que ganan salario mínimo en este país están en una pyme. Nosotros somos conscientes de esa realidad y obviamente que somos total y absolutamente partidarios de apoyar y ayudar a las pymes en este momento difícil. El gobierno lamentablemente ha establecido políticas públicas bastante limitadas de apoyo a las pymes. Yo creo que es momento también de revisarlas. Nosotros lo que decimos es que el costo de la crisis no lo tienen que pagar los trabajadores, pero tampoco lo tienen que pagar las pymes. Y eso significa que el Estado puede hacer un esfuerzo mayor poniendo lucas sobre la mesa para mejorar y aumentar los subsidios estatales de apoyo a las pymes, y por el otro lado, los privados pueden hacer un esfuerzo mayor también en la medida que exista ese complemento y ese apoyo estatal, ¿verdad?, para aumentar de forma más significativa los salarios mínimos hasta un punto que nos permita alcanzar un equilibrio que no tenga un impacto, ¿verdad?, significativo en el desempleo y en la economía macro, pero al mismo tiempo que permita que los trabajadores tengan los ingresos necesarios y suficientes para poder sobrellevar esta crisis. Yo creo que ambas cosas se pueden hacer. Podemos tener un reajuste digno y podemos también seguir apoyando a las pymes para que no lo golpee este aumento. En definitiva, diputado, quizás cambiar la fórmula también del ingreso mínimo, estipulando que las grandes empresas o los privados más importantes que tienen posibilidades de pagarlo, bueno, que lo incrementen en relación a sus utilidades, y que aquellas pymes que quizás no pueden pagarlo reciban un subsidio estatal para que podamos llegar a un monto donde finalmente el valor del trabajo en nuestro país permita quizás salir de la línea de la pobreza y que... a mí siempre me llama la atención, diputado, quizá usted puede compartir esta reflexión conmigo, que en un país como este, donde se trabaja 45 horas semanales, se sigue siendo pobre, ¿no?, en relación precisamente a recibir el ingreso mínimo. Sí, absolutamente de acuerdo con eso y también con la primera apreciación. Yo creo que efectivamente ese es el camino a seguir, digamos, ¿ya? Mejorar ambos aspectos, mejorar los salarios mínimos y mejorar los apoyos a las pymes para que no le impacte ese aumento del salario mínimo, porque sabemos que hoy día las pymes están con reales complicaciones, ¿ya? Y yo creo que hay recursos en el gobierno, en el Estado para hacerlo, y hay también espalda en las grandes empresas de este país para soportar, digamos, un aumento del salario mínimo mayor al que se ha propuesto, y por lo tanto se puede avanzar efectivamente en esa materia. Lo que falta es voluntad política del gobierno. Hay un instrumento ya que está aplicándose, que es el ingreso mínimo garantizado, ¿verdad?, que es un complemento estatal para aumentar los salarios mínimos, ¿verdad?, que fue aprobado y ya está siendo aplicado, pero que tiene serios problemas de acceso, de implementación, de postulación, porque mucha gente está quedando fuera por trabas burocráticas, administrativas, por falta de información. Entonces, no son más de 300.000 los trabajadores que han podido acceder a este beneficio. Nosotros quisiéramos que ese instrumento pudiera hacerse, ojalá, automático, que pudiera mejorarse, que pudiera complementarse, que se le inyecten más recursos por parte del gobierno y a partir de allí podamos focalizar esa ayuda en las micro y pequeñas empresas. Diputado Raúl Soto, y en cuanto al trámite legislativo propiamente tal, se rechaza este proyecto en la Cámara de Diputados y pasa al Senado mediante una insistencia, ¿no? Y ahí también se requiere de un quórum bien importante para que el gobierno logre aprobar este proyecto, ¿no? Sí, bueno, entiendo que el gobierno va a insistir ahora a través del Senado con un proyecto que espero venga mejorado. Nosotros en la negociación en la Cámara de Diputados logramos subir de 1.500 a 6.000 pesos el reajuste. Yo espero que esos 6.000 pesos sean el piso de la negociación en el Senado. Ojalá los senadores logren una cifra bastante mayor, digamos, porque además allá se requiere un
por un mayor de 2/3 y por lo tanto el gobierno va a estar obligado a conversar, ¿verdad?, con las distintas bancadas del Senado y después obviamente también de vuelta con nosotros. Así que ojalá esto haya servido, digamos, para poder mejorar bastante el proyecto, que era el objetivo del rechazo que tuvo el proyecto por nuestra parte el día de ayer. ¿Y usted cree, para finalizar, diputado, que este esfuerzo se puede hacer en momentos de pandemia como los que estamos viviendo, a pesar de que las últimas cifras macroeconómicas, el IMASEC, el empleo, no han sido tan negativos como estimaban los expertos? Han sido negativos, pero no tan. Sí, absolutamente, se puede hacer. Sabemos que se puede, así que yo tengo confianza en que ojalá alcancemos un acuerdo. Listo, pues, diputado Raúl Soto, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias, igual tú. Chao, Chao, chao. chao. El diputado Raúl Soto hablando entonces sobre el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que reajusta el ingreso mínimo mensual.